El primer tema de esta semana será el mercado de bonos. A lo largo de la presente sesión revisaremos los objetivos del tema de hoy. Pasaremos posteriormente a efectuar una revisión de la definición de mercado de bonos. Asimismo, revisaremos las condiciones que presentan los bonos para continuar describiendo las clases y tipología de los bonos existentes, sobre todo aquellos que se utilizan en el mercado de valores nacional. Finalmente, presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Los objetivos de esta sesión son definir las características principales del mercado de bonos, analizar las ventajas y condiciones que presentan los bonos, describir y analizar las clases y tipos de bonos existentes en el mercado peruano. Como vemos en el presente gráfico, un bono estándar, además de considerar un plazo de vencimiento, incluye una tasa de interés periódica denominada tasa cupón. Este interés se paga al inversionista considerando cuántos cupones paga el bono en un año. Este interés que percibe el inversionista es adicional al valor nominal o capital del bono, el cual, según el gráfico, se recibirá íntegramente al vencimiento del bono. Este bono se denomina un bono bullet. La frecuencia de los cupones que paga el bono los determina la empresa emisora. En ese sentido, para determinar los flujos que genera un bono es necesario conocer a detalle cada una de las condiciones que presenta este bono. De no poseer esta información, será imposible determinar estos flujos y, en consecuencia, que el inversionista pueda determinar el precio que pagará por dicho instrumento. A continuación pasaremos a revisar las condiciones más importantes que presentan los bonos. El mercado de bonos. Un bono es un valor mobiliario representativo de una deuda por el cual se paga un interés. Cuando las empresas recaudan el dinero de los inversionistas a cambio de estos últimos, se comprometen a cumplir con las características indicadas en el bono en el momento de su emisión. Ello considera un rendimiento para el inversionista ya sea durante o al final de la vida del bono. Los bonos generalmente son emitidos por empresas públicas y privadas para obtener financiamiento a través de su emisión en el mercado primario de valores. Estos bonos o títulos son emitidos por un valor específico y el número de estos depende del financiamiento que las empresas deseen obtener. Asimismo, debido a que en el Perú este tipo de financiamiento es regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV, representan una inversión segura para las personas o entidades que adquieren los bonos. Finalmente, por lo general, los bonos son instrumentos no garantizados, pero existe una garantía implícita en los bonos del gobierno, dado que siempre tratarán de cumplir esos compromisos. Es por esta razón que estos bonos son más atractivos. Condiciones de los bonos. Las condiciones al momento de la emisión de un bono incluyen principalmente la fecha de emisión y de vencimiento, amortización de capital y pago de intereses, tasa de interés aplicable, monto emitido. Muchos de estos elementos se pueden observar en las planillas que habitualmente publican los distintos bancos de inversión. De acuerdo con las características del bono, el inversionista puede determinar si el bono se ajusta a sus requerimientos de inversión. La fecha de emisión y vencimiento del bono permite el tiempo de vida del bono y cuándo se recuperará la inversión. La amortización y el pago de intereses. En algunos bonos pagan parte del valor nominal del bono junto con los intereses. Un bono puede pagar cupones anuales, semestrales o trimestrales. Ello lo exige la empresa emisora. La tasa de interés aplicable siempre se expresa en tasa anual y nominal. Determina el pago de intereses por cupón. El monto emitido es el valor nominal del bono multiplicado por la cantidad de títulos emitidos. La información detallada de los instrumentos de renta fija listados en la Bolsa de Lima se encuentran en su página web www.bbl.com.pe. Continuando con la revisión de las condiciones de los bonos, vemos que la fecha de emisión indica el comienzo de la obligación. Ese día el emisor recibe el dinero del inversor y a cambio le entrega el bono, ya sea en forma física o registrando la obligación en el mercado. La fecha de vencimiento indica el día en que el bono deja de existir y el emisor termina con la obligación. El plazo de pago de los intereses y principal es el tiempo que transcurre entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Generalmente, en función del plazo, los bonos pueden ser agrupados en tres grandes grupos: bonos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En el mercado existen diferentes tipos de bonos, como por ejemplo los soberanos, los corporativos, hipotecarios, de titulización, de arrendamiento financiero, entre otros. Una vez que estos son adquiridos por los inversionistas directamente de las empresas emisoras en el mercado primario, estos bonos pueden ser negociados en el mercado secundario, es decir, el inversionista que adquirió los bonos puede venderlos a un tercero. Este último inversionista necesita estimar el tiempo que ha transcurrido desde que admitió el bono y cuánto falta para su madurez, a fin de calcular el precio que se debe pagar por este bono. Otra condición de la emisión de un bono es el valor nominal o valor facial. El valor nominal es el monto que el emisor se compromete a devolver al inversor, ya sea en cuotas parciales o al vencimiento del título. A los pagos fragmentados del principal se los denomina cupones de amortización. Asimismo, en caso de los bonos sean amortizables, entre cada cupón de pago el valor nominal se ajusta calculándose un valor nominal actual. Este último es el que se considera para el pago de los intereses. La tasa de interés cupón o coupon rate son los intereses que pagan los bonos, los cuales pueden ser fijos o variables. El periodo de tiempo para su pago también puede ser diferente.
Pueden ser pagaderos mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo estas últimas las formas de pago más comunes. Asimismo, se debe considerar que la tasa de interés del cupón es nominal y se expresa en años. Con esta tasa se puede calcular los flujos del bono y por lo tanto su valor actual, ambas variables importantes al momento de calcular el precio del bono. Otra condición de los bonos es el valor residual. El valor residual de un bono indica para cada momento del monto de capital que aún no ha sido pagado por el emisor, es decir, la proporción del principal no amortizada. Si el capital es amortizado en una sola cuota, para el caso de los bonos bullet, el valor residual será equivalente a su valor nominal durante toda la vida del bono. En el caso de que el principal o capital sea amortizado en cuotas parciales, para el caso de los bonos amortizables, el valor residual se irá reduciendo a lo largo de la vida del bono en la proporción que establezcan las condiciones de emisión. Analizaremos ahora los conceptos de precio sucio y precio limpio de un bono. Para ello analizaremos los intereses corridos. Los intereses corridos son los intereses devengados entre el momento actual y la fecha del último cupón pagado. Al momento de la emisión del bono o al inicio de cada periodo de renta, los intereses corridos son iguales a cero. El cálculo de los intereses corridos es producto de multiplicar el valor residual del bono en una fecha determinada por la tasa de interés cupón correspondiente. Asimismo, los intereses corridos se calculan sobre la base del valor nominal del bono y se consideran una tasa nominal anual. El pago de estos intereses dependerá de cuántos cupones pague el bono al año. Los periodos más utilizados para el pago de los cupones son trimestral, semestral y anual. Cuando los bonos son amortizables, se debe tener en cuenta el valor nominal actual para el cálculo de los intereses. Una vez conocida la forma de calcular los intereses corridos de un bono, analizaremos los conceptos de precio sucio y precio limpio de los bonos. El valor técnico, también llamado precio sucio o dirty price, de un bono es el valor residual del bono sumando los intereses corridos a la fecha en que éste es comprado o adquirido por el inversionista. Asimismo, normalmente los bonos cotizan en los mercados secundarios sin incluir el precio de los intereses corridos. A esta modalidad se la denomina el precio limpio. En ese sentido, cuando se negocia un bono, al momento de calcular el precio, se debe considerar los intereses transcurridos a la fecha de la operación a fin de restarlos de este precio. Por otro lado, no importa la fecha en que se negocie, si es un bono bullet, siempre se calculará intereses corridos entre el cupón anterior y el próximo cupón. Gráficamente vemos una línea del tiempo de un bono, donde vemos la fecha de emisión, la fecha de compra o settlement date, los cupones que restan para el vencimiento del bono. Por ejemplo, para calcular los intereses corridos a la fecha de compra de un bono, el settlement date, el precio sucio y el precio limpio del bono mostrado en el gráfico, consideremos lo siguiente. Asumamos una fecha de emisión que sea el 5 de enero de 2015, una fecha de vencimiento que sea el 5 de enero de 2018, pago de cupones semestrales, el valor nominal de 1000 soles, una tasa anual cupón de 10% y una tasa semestral de 5%. Considerando los datos mencionados, el bono pagará dos cupones al año, el 5 de enero y el 5 de julio, cada uno equivalente a 50 soles. Si el bono se negocia el 5 de abril, justo la mitad entre el cupón anterior y el próximo, su interés corrido será equivalente a 50 entre 2, 25 soles. Al momento de calcular el precio del bono, se deberá descontar el interés corrido calculado a la fecha de la operación. En ese sentido, siempre debemos considerar que el precio limpio es igual al precio sucio menos los intereses corridos. Otro concepto de los bonos es el concepto de paridad. La paridad es la relación del precio de mercado del bono con su valor técnico o precio sucio. Cuando la paridad del bono es del 100%, se dice que el bono cotiza a la par. Si el valor es mayor al 100% es sobre la par y si es menor al 100% es bajo la par. Asimismo, para calcular el precio del bono se debe considerar el valor actual de los flujos que éste genera. Este precio siempre será expresado en porcentaje, considerando como base del cálculo el valor nominal del bono. En ese sentido, los bonos en general se negocian por su precio expresado como paridad, es decir, los precios se expresan como porcentaje del valor nominal o principal. Cuando el precio coincide con su valor nominal al vencimiento, es decir, su precio es el 100% del valor nominal, el bono cotiza a la par. Su paridad es del 100%. Si el precio es inferior a su valor nominal, el bono cotiza bajo la par o también se dice que cotiza a descuento. Y si el precio es superior a su valor nominal, el bono cotiza sobre la par o también se dice que cotiza a prima. Por ejemplo, el valor nominal del bono sería de 10.000 soles. Si se paga el 100% del valor del bono, es decir, 10.000 soles, se dice que cotiza a la par.
Si se paga por el bono el 112% del valor del bono, es decir, 11.200, se dice que cotiza sobre la par. Y si se paga por este bono un precio de 95% del valor nominal del bono, es decir, 9.500 soles, se dice que cotiza bajo la par. Ventajas del bono. Para las empresas, entre las principales ventajas de la emisión de bonos podemos señalar que el poder acceder al mercado de valores a través de la emisión de bonos les permite obtener un financiamiento a la medida de sus necesidades. Además, el hecho de que una empresa participe en el mercado de valores implica que por el tipo de regulación que sobre ella se efectúa, hace que sean consideradas como compañías estables y transparentes. Asimismo, una de las obligaciones de las empresas emisoras es que su información se hace pública y ello da confianza a los inversionistas para que adquieran sus valores. Para los inversionistas, la adquisición de bonos es una alternativa de inversión para el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, le da acceso a un mercado transparente. También hay que considerar que algunos bonos presentan más ventajas tributarias que otros y considerando que la mayoría de los inversionistas invierten en renta variable, compra y venta de acciones, por ejemplo, que es el mercado más líquido, una forma de minimizar el riesgo de sus inversiones es adquiriendo bonos, lo cual incrementa la diversificación de su cartera. Analizaremos ahora las diferentes clases de bonos existentes en los mercados de valores e iniciaremos con la descripción de los bonos soberanos. El bono soberano es un bono emitido por un gobierno. Para los países emergentes, su tasa se expresa por lo general como un spread sobre un bono de tesoro de 30 años del gobierno de Estados Unidos y da cuenta del riesgo país. Los países emiten bonos para obtener financiamiento cuya tasa de interés depende del riesgo país que lo emita. El bono del Tesoro de Estados Unidos representa la condición económica de Estados Unidos, el cual tiene riesgo cero y posee una clasificación de riesgo igual a AAA. En el Perú, el gobierno emite bonos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Los bonos del MEF emitidos en nuevos soles son denominados bonos soberanos y los bonos emitidos en dólares son denominados bonos globales. Así como en la emisión de acciones, las empresas también pueden obtener financiamiento a través de la emisión de bonos corporativos. Como en todo bono, la empresa determina las características de este a fin de cumplir con su necesidad de financiamiento. En ese sentido, los bonos corporativos es una forma de que disponen compañías privadas para obtener fondos. Estos bonos representan una obligación de deuda adquirida por una corporación. Cualquier compañía privada puede emitir este tipo de bono, la cual se compromete a pagar una determinada tasa de interés, por lo general cada 6 meses, y reembolsar el valor nominal al comprador cuando el periodo de vencimiento termine. Por lo general, los bonos corporativos no tienen garantías, es decir, están garantizados con el patrimonio de la propia empresa. Otra clase de bonos existentes en los mercados de valores son los denominados bonos chatarra o bonos basura. Un bono chatarra o basura es un bono de alto riesgo y baja calificación, que ofrece alto rendimiento para compensar las características anteriores. Generalmente son emitidos por sociedades que por su condición tienen un menor acceso al mercado de capitales, ya sea por ser una empresa emergente o bien a punto de la quiebra. La relación inversa entre riesgo y rentabilidad hace que este tipo de bonos sea atractivo para algunos inversionistas. Tipos de bonos. Dependiendo de las características de los intereses y los bonos pueden tipificarse en aquellos que pagan intereses y aquellos que no lo pagan. Se denomina bonos cupón cero, zero coupon bonds, a aquellos que son emitidos con un descuento respecto a su valor nominal. No presentan pago de intereses y el 100% del principal, el valor nominal, se devuelve al vencimiento. Se denomina bonos de pago cupón a aquellos cuyo capital se devuelve en cuotas, en una o varias, a lo largo de la vida del bono y los intereses se pagan junto con algunas o con todas las cuotas de amortización. En resumen, el bono cupón cero, al final de la vida del bono, el emisor paga el 100% del valor nominal. El precio del cual el inversionista compra el bono siempre es menor al valor nominal, suelen ser de corto o mediano plazo. Los bonos pago cupón, el bono puede amortizar parte de su valor nominal. De acuerdo con el riesgo del subyacente, los bonos pueden tipificarse en varias formas. Están los bonos soberanos. El bono soberano es un tipo emitido por un gobierno. Su tasa se expresa por lo general como un spread sobre un bono de tesoro de 30 años, como hemos dicho, y da cuenta del riesgo país. Los países emiten bonos para obtener financiamiento cuya tasa de interés depende del riesgo del país que lo emita. Otro tipo de bonos son los bonos corporativos. Son emitidos por empresas públicas y privadas a fin de obtener financiamiento. Por lo general se encuentran garantizados con el patrimonio de la empresa que los emite. También están los bonos titulizados. Los bonos también llamados bonos de titulización son una forma de financiar a las empresas utilizando fideicomisos de titulización y son emitidos por las sociedades titulizadoras con respaldo y garantía de patrimonios autónomos.
También están los bonos hipotecarios. Son emitidos por entidades financieras con el fin de ser invertidos en operaciones hipotecarias, por lo que se encuentran garantizados con los contratos hipotecarios de la entidad que lo emite. También están los bonos de arrendamiento financiero o también llamados bonos leasing. Son bonos emitidos por entidades financieras con el fin de ser invertidos en operaciones de arrendamiento financiero o de leasing, por lo que se encuentran garantizados con los contratos de leasing de la entidad que lo emite. También están los bonos subordinados. Son emitidos por entidades financieras que tienen la característica de ser considerados como patrimonio de la empresa. Sin embargo, estos bonos no tienen garantías. También están los bonos basura, ya hemos dicho, los junk bonds. Son bonos que poseen alto riesgo y por tanto una buena rentabilidad con respecto a la entidad que lo emite. También están, por último, los bonos convertibles. Son bonos que representan una deuda de la empresa que lo emite, pero que tienen la opción de ser transformados en acciones de la propia empresa emisora de acuerdo con la decisión que tome el propio inversionista en una fecha determinada. Finalmente, si imaginamos que una misma empresa, una entidad financiera o un banco emitiera de manera simultánea un bono corporativo, un bono hipotecario, un bono leasing y un bono subordinado, según el orden de menor a mayor riesgo, el bono emitido por este banco sería el siguiente. El menor riesgo sería el bono hipotecario. Continúa con el bono leasing. El tercero sería el bono corporativo y por último el bono de mayor riesgo sería el bono subordinado. Según sus propiedades, los bonos también se pueden dividir en bonos bullet, bonos amortizables, bonos cupón cero, bonos de tasa variable, bonos de tasa fija, bonos indexados a la inflación, también llamados bonos back, bonos perpetuos y bonos segregables. Pasaremos a revisar algunos de ellos a continuación. Los bonos cupón cero. Los bonos cupón cero, como hemos dicho, no pagan intereses, por lo tanto no tienen periodo de pago de cupones ni tasa de interés. El bono se negocia en base a su valor nominal. En la primera operación se paga un porcentaje de valor nominal por debajo del mismo y al vencimiento se paga el 100% del valor nominal. Como hemos dicho, los bonos cupón cero se venden, se cotizan al descuento. Otro tipo de bonos son los denominados bonos bullet. Los bonos bullet son los más comunes. Además de pagar el 100% de valor nominal del bono al vencimiento, también pagan cupones de acuerdo a lo que haya establecido la empresa emisora. Pueden ser de 1, 2 o 3 cupones al año, considerando la tasa de interés establecida al momento de su emisión. Otro tipo de bonos son los bonos amortizables o escalonados. Estos bonos pagan tanto el principal como los cupones periódicamente. De este modo se reduce el riesgo de no pago al vencimiento. En los bonos amortizables es importante calcular los intereses con el valor nominal actual del bono. Con cada pago de cupón, el valor del siguiente será menor. Esto puede ser a corto, mediano y largo plazo. Dado que los flujos periódicos son menores, por eso reciben el nombre de bonos escalonados. Finalmente tenemos a los bonos segregables o STRIPS. STRIPS es el acrónimo en inglés de Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities, la negociación separada de bonos con interés y capital registrados. Un bono segregable, como se muestra en el gráfico, es aquel que paga cupones regularmente durante su vida, sin embargo tiene la característica de que cada cupón o flujo puede venderse separadamente. A manera de conclusión, podemos señalar que el mercado de bonos constituye un mecanismo de financiamiento a largo plazo utilizado por las empresas. Para determinar los flujos que generan los bonos es necesario conocer las características y condiciones de los mismos. De acuerdo con sus necesidades, los inversionistas podrán adquirir los diferentes tipos de bonos que se encuentran en el mercado de valores. Cada uno de ellos presenta diferentes condiciones de rentabilidad y riesgo. Para completar los temas revisados en la sesión de hoy, recomendamos leer el capítulo 8 del libro Finanzas Corporativas, novena edición de los autores Ross, Westerfield y Jaffe. Asimismo, recomendamos revisar el capítulo 2 del libro Inversiones, la cuarta edición del autor Robert Kolb. Finalmente, recomendamos revisar las páginas web del Ministerio de Economía y Finanzas, www.mef.gov.pe, de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.pe y de la Superintendencia de Mercado de Valores, www.smb.gov.pe. Gracias, se ha culminado esta sesión y continuaremos con la sesión Valorización de bonos.